Hola a todos, soy Jaime Altozano y hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo. No usaremos la música como máquina del tiempo, sino la historia. Vamos a adentrarnos en la Edad Media, un periodo fascinante, lleno de contrastes, con luces y sombras, plagado de grandes misterios y curiosidades que nos van a dejar con la boca abierta. Prepárense para descubrir 32 datos que les permitirán ver la Edad Media desde una nueva perspectiva. A menudo se la describe como una época oscura y bárbara, pero detrás de esa imagen se esconde un mundo complejo y fascinante, lleno de vida, cultura e ingenio. Hablaremos de castillos imponentes, caballeros andantes, damas en peligro y leyendas que han trascendido el tiempo. Pero también fue una época de grandes desigualdades, guerras y pestes, donde la vida era dura y la supervivencia una lucha constante. A través de estos 32 datos, vamos a desmontar algunos de los mitos y realidades que rodean a este periodo histórico tan apasionante. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje al corazón de la Edad Media. Imagínense, un mundo sin internet, sin bibliotecas públicas, donde la mayoría de la gente no tiene acceso a la educación. El conocimiento se concentraba en los monasterios. Estos centros religiosos eran guardianes del saber. Los conventos eran refugios para mujeres sedientas de conocimiento. Juliana Morel, una mujer excepcional del siglo XVI, dominaba varios idiomas y estudió filosofía, teología y derecho. Primera mujer en obtener un título universitario en el mundo occidental. Hoy en día, los libros nos rodean. Los tenemos en librerías, bibliotecas e incluso los podemos bajar en nuestros dispositivos en cuestión de segundos. Pero retrocedamos a la Edad Media, una época donde los libros eran objetos raros y preciados, auténticos tesoros guardados con mucho cuidado. ¿Qué los hacía tan especiales? Uno de los motivos era su material, el pergamino. A diferencia del papel, que viene de plantas, el pergamino se hacía con piel de animales, normalmente corderos, ovejas o cabras. Imagínense el trabajo. Convertir una piel áspera y rugosa en una hoja fina y delicada requería un proceso largo y complejo. Había que limpiar la piel, tratarla con cal, estirarla y rasparla con cuidado para conseguir una superficie lisa y perfecta para escribir. Cada hoja de pergamino era única, un reflejo de la habilidad del artesano. Los mejores pergaminos eran finos como la seda, pero a la vez fuertes y duraderos. Con tanto esfuerzo invertido, no es de extrañar que los libros medievales fueran un lujo, algo reservado para unos pocos privilegiados. Hola, amigos de la historia y mentes curiosas. Hoy vamos a sumergirnos en la Edad Media y explorar un elemento que hoy damos por sentado, la sal. En la época medieval, la sal era tan valiosa que se le apodaba oro blanco. La respuesta es simple: conservación de alimentos. En un mundo sin refrigeradores, la sal era crucial para evitar que la carne y otros productos se echaran a perder. La sal era la clave para la supervivencia. También era esencial en industrias como la curtiduría y la fabricación de vidrio. De hecho, la palabra salario proviene del latín salarium, la ración de sal que recibían los soldados romanos. Cuando hablamos de figuras históricas en Europa, un nombre resuena con fuerza: Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, conquistador, reformador y padre de una familia numerosa. Carlomagno tuvo 18 hijos. Imagínense la organización que requería esa familia. Fue un gran defensor de la educación y la unidad. Se dice que valoraba tanto a sus hijas que se negaba a que se casaran mientras él viviera. A Carlomagno se le recuerda como el padre de Europa, por su papel en la unificación del continente. Hola a todos. Hoy vamos a viajar a la Edad Media para hablar de algo que hoy damos por sentado, las agujas de coser. Sí, amigos, esas pequeñas herramientas que usamos para coser un botón o arreglar un desgarro. En la Edad Media, las agujas de metal eran un auténtico lujo, un privilegio solo al alcance de unos pocos. Imagínense un mundo sin máquinas de coser, sin esas fábricas que producen miles de agujas baratas y resistentes. En aquella época,
Las agujas se hacían a mano, una a una. Era un proceso lento y costoso, lo que las convertía en un artículo de alto valor. Solo las mujeres más adineradas podían tenerlas. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres que no podían pagarlas? Pues tenían que ser creativas y buscar alternativas. Utilizaban lo que la naturaleza les ofrecía: huesos de animales, espinas, astillas de madera, hasta cerdas de jabalí. Estas agujas improvisadas servían para coser, pero claro, eran mucho menos duraderas y eficientes que las de metal. Así que, la próxima vez que usen una aguja para coser, piensen en lo fácil que es conseguirlas hoy en día. En la Edad Media, una aguja de metal era un tesoro, un símbolo de estatus. Se heredaban de generación en generación y se cuidaban con mucho cariño. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a 32 datos extraños pero reales sobre la Edad Media. Hoy, amigos, hablamos de juicios a animales. Sí, habéis escuchado bien, animales. Desde el siglo XIII, animales de todo tipo podían ser llevados a juicio, y estos juicios no eran una broma. Se los tomaban muy en serio. Contaban con procedimientos legales formales, testigos e incluso abogados. Un juicio, por extraño que nos parezca, era una forma de restablecer el orden moral. Continuemos nuestro viaje por la Edad Media. Hoy vamos a hablar de la lana y su impacto en la vida medieval. La peste negra causó una escasez de lana. La pandemia no solo afectó a las personas, también al ganado. Las ovejas, criadas por su lana, sucumbieron a la enfermedad. Esto provocó una escasez de lana sin precedentes. La ropa de abrigo se volvió escasa y cara. Los comerciantes enfrentaron la ruina. Los campesinos se hundieron en la pobreza. La escasez de lana mostró la fragilidad de la vida medieval. En el próximo capítulo, exploraremos la Gran Hambruna. Como si la peste negra no hubiera sido suficiente tragedia para la Edad Media, el clima decidió sumarle su propio toque de desastres. En este capítulo, hablaremos de la Gran Hambruna, un periodo de lluvias torrenciales y frío extremo que arrasó Europa a principios del siglo XIV. Imaginen esto, estamos en el año 1315 y las lluvias no paran. Los campos, que antes eran fértiles, ahora son pantanos. Las cosechas se pudren antes de ser recolectadas. El ganado se muere de hambre. La Gran Hambruna fue una catástrofe en cámara lenta que acabó con una gran parte de la población. En el próximo capítulo, exploraremos un lado más curioso de la vida medieval. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a 32 datos extraños, pero ciertos sobre la Edad Media. Hoy les traigo una exquisitez medieval que ya no forma parte del menú, al menos no para la mayoría, el cisne. Quizás hoy relacionemos a los cisnes con la elegancia y la hermosura, pero en la Edad Media eran todo un símbolo de estatus, un manjar exclusivo para la élite. Imagínense esos banquetes opulentos de la nobleza, con mesas repletas de comida. En el centro reinaba un majestuoso cisne asado a la perfección. Esta ave, con su plumaje blanco impoluto y su imponente porte, era considerada un plato digno de reyes. De hecho, su vínculo con la realeza se hizo tan fuerte que, en la época de los Tudor en Inglaterra, todos los cisnes fueron declarados propiedad de la monarquía. Así que, la próxima vez que vean un cisne deslizándose con gracia por un lago, recuerden que esta ave, ahora símbolo de paz y serenidad, fue una vez el plato estrella en los festines de la élite medieval. Un dato curioso que nos revela la fascinante, y a veces extraña, relación entre la comida y la historia. Continuamos nuestro viaje por las rarezas medievales. En este episodio, nos sumergimos en el mundo del deporte, bueno, la versión medieval del deporte. Olvídense de los balones de cuero cosidos a mano, porque en la Edad Media se jugaba al fútbol con vejigas de cerdo. Sí, como oyen, imagínense la escena. Un grupo de hombres, ataviados con sus mejores ropas, pateando una vejiga de cerdo inflada. No suena muy glamuroso, ¿no? Pero en esa época era una actividad popularísima, una forma de divertirse y competir que reunía a la comunidad. Claro, la vejiga de cerdo no era lo que se dice el balón más resistente. Se deformaba con facilidad, se reventaba a menudo y bueno,
Su aroma no era precisamente el de un perfume francés. Para solucionar estos pequeños inconvenientes, con el tiempo se empezó a cubrir la vejiga con cuero. Esto la hacía más resistente, más fácil de controlar y quizás, lo más importante, enmascaraba un poco su peculiar origen. Viajemos ahora al sistema judicial medieval, un mundo donde la justicia solía impartirse de formas un tanto singulares. Olvídense de las multas o la libertad condicional. En la Edad Media, los castigos eran mucho más creativos. La humillación pública era pan de cada día. Los delincuentes eran expuestos en la picota, una estructura donde recibían burlas, insultos y hasta proyectiles malolientes. Imagínense pasar horas con la cabeza y las manos atrapadas, soportando las risas y los tomates podridos de la gente. Pero eso no era todo. Algunos debían usar máscaras de animales, símbolos vergonzosos o, incluso, pedir disculpas envueltos en una sábana blanca. Y si el delito era grave, las cosas se ponían feas. La tortura, la mutilación y hasta la muerte eran opciones sobre la mesa. Sin duda, un sistema judicial que nos recuerda lo mucho que ha evolucionado la justicia. Afortunadamente, los tiempos cambian. Cuando pensamos en la Edad Media, los tatuajes no son quizás lo primero que nos viene a la mente. Pero ojo, esta práctica también tuvo su lugar en esa época tan fascinante. En algunos casos, los tatuajes se usaban como castigo para los criminales. También había tatuajes con un significado religioso. Los caballeros solían tatuarse el escudo de armas de su señor feudal. En resumen, los tatuajes en la Edad Media eran mucho más que simples dibujos en la piel. Hola a todos. ¿Sabían que la fascinación por lo diferente y exclusivo no es algo nuevo? Ya en la Edad Media, las clases altas buscaban distinguirse a través de objetos raros y únicos. Estos tesoros de tierras lejanas eran símbolos de poder y sofisticación, una forma de mostrar su riqueza y buen gusto. Imagínense un banquete en un castillo medieval. No solo la comida era espectacular, sino que todo brillaba con lujo: vajillas de oro y plata, telas de seda con colores vibrantes llegadas desde Oriente y, lo más sorprendente, animales exóticos, monos juguetones, aves con plumajes increíbles e incluso, en ocasiones especiales, tigres o leones enjaulados. Estos animales se robaban la atención, despertando la curiosidad y envidia de los demás. Claro, conseguir estos tesoros no era nada fácil. Había que crear rutas comerciales peligrosas, negociar con mercaderes de culturas lejanas y, por supuesto, gastar muchísimo dinero. Pero para la élite medieval, el costo no importaba frente al prestigio que estos objetos les daban. Poseer algo exótico no solo alimentaba su vanidad, sino que también mostraba su deseo de ir más allá, de romper las fronteras de lo conocido. En una época donde viajar era casi imposible y la información muy limitada, tener un objeto de tierras lejanas era como poseer un pedacito de un mundo mágico e inalcanzable. Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a la Edad Media se le llama Edad Oscura? Da la impresión de que fue una época de atraso, ignorancia y barbarie. Pero el término Edad Oscura se usó mucho después, durante el Renacimiento. Los artistas del Renacimiento admiraban la cultura clásica. Hubo esplendor cultural, como el arte gótico y las universidades. La imprenta de Gutenberg se basó en técnicas medievales. La historia siempre tiene más matices de lo que parece a simple vista. ¡Hola a todos! Hoy nos sumergimos en la Edad Media, una época en la que la escritura era un auténtico arte. No cualquiera podía escribir, era un privilegio reservado para los escribas. Estos personajes, generalmente monjes que vivían en monasterios, eran los guardianes del conocimiento escrito. Imagínense un mundo sin imprenta, donde la única forma de conservar y compartir el saber era copiar libros a mano. Menuda paciencia y precisión se necesitaba. Los escribas pasaban horas y horas con sus plumas y tinteros, reproduciendo letra por letra textos religiosos, filosóficos e incluso canciones populares. Curiosamente, los escritores de la Edad Media no solían escribir sus propias obras.
Se consideraba mucho más elegante dictar a un escriba. Imagínense la escena, un escritor, quizás un clérigo o un noble, paseando por su estudio mientras le dicta su último poema o tratado a un escriba atento que lo plasma todo en el pergamino. Pero los escribas no solo copiaban palabras, muchos eran auténticos artistas. Creaban ilustraciones maravillosas llamadas miniaturas, llenas de colores vibrantes y detalles increíbles. Estas pequeñas obras de arte adornaban los manuscritos y nos dan una idea del arte y la cultura de la época. Un viaje fascinante al pasado. Hola amigos, cuando pensamos en la Edad Media, solemos imaginar un sistema económico muy simple, ¿verdad? Un mundo de trueques, intercambiar una gallina por un saco de trigo, por ejemplo. Y aunque el trueque era algo común, también circulaban formas de pago más sofisticadas. ¿Os imagináis que en la Inglaterra medieval se usaban anguilas como moneda? Sí, anguilas. Esos peces tan escurridizos eran un bien muy preciado. Con ellas se pagaban todo tipo de cosas, desde el alquiler de la tierra hasta los impuestos al señor feudal. Imagínense la escena. Un campesino llegando a casa del noble con una cesta llena de anguilas para pagar la renta. Increíble. Se han encontrado documentos que registran transacciones de miles de anguilas, así que no era una moneda para compras pequeñas, desde luego. ¿Y por qué anguilas? Bueno, resulta que estos peces abundaban en los ríos ingleses, se podían conservar fácilmente ahumadas o saladas y además son deliciosas. Las razones por las que las anguilas dejaron de usarse como moneda no están del todo claras. Quizás la sobrepesca, cambios en la dieta o la aparición de monedas más prácticas tuvieron algo que ver. Sea como fuere, la próxima vez que disfruten de unas ricas anguilas, recuerden que están saboreando un pedacito de historia económica. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a 32 datos extraños pero ciertos sobre la Edad Media. Hoy nos sumergimos en un tema un tanto oscuro, explorando una práctica macabra, pero fascinante, de la época medieval. Imaginemos una ejecución pública medieval. La multitud se reúne, la tensión llena el aire y el verdugo se prepara para su labor. Pero aquí viene lo curioso. Para algunos, la atención no solo estaba en el condenado, sino también en los objetos de la ejecución, especialmente la soga. Sí, así como lo oyen, la soga. Se creía que la soga del verdugo absorbía una energía especial, un poder del acto mismo. Para muchos no era un objeto macabro, sino un amuleto de protección contra las desgracias. ¿Dolor de cabeza? Un poco de soga alrededor de la frente era el remedio. ¿Fiebre que no cede? Un toque de la soga y adiós fiebre. Incluso los jugadores y tramposos buscaban un pedacito, creyendo que la suerte del ahorcado se les contagiaría, pero para bien, claro. Es fascinante cómo la mentalidad medieval, llena de misticismo y superstición, otorgaba poderes extraordinarios a objetos cotidianos. ¿No les parece? Bienvenidos a un tema fascinante. Hoy exploramos cómo un error de traducción impactó la cultura popular. En la Edad Media, la Biblia era la fuente principal de conocimiento. La mayoría no tenía acceso a las escrituras originales. Dependían de traducciones, a veces con errores. ¿Jesús comparado con un erizo? Sí, por un error de traducción. En Isaías, una palabra se tradujo erróneamente como erizo. Esto llevó a representaciones artísticas curiosas. Jesús con un erizo se popularizó como metáfora del sacrificio. Este ejemplo muestra la importancia de la precisión en la traducción. Y así, amigos, hemos llegado al final de este viaje por los datos curiosos de la Edad Media. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este paseo por la historia. Hemos descubierto desde amuletos de la buena suerte hasta errores de traducción en la Biblia, pasando por todo tipo de costumbres, creencias y eventos que nos han ayudado a entender mejor esta época tan fascinante. La Edad Media, a veces malentendida y dejada de lado, nos ofrece un montón de historias y curiosidades increíbles que nos recuerdan lo rico y complejo que fue nuestro pasado. Gracias por acompañarme en esta aventura
No se olviden de suscribirse para seguir explorando la historia, la música y todo tipo de curiosidades. Hasta la próxima.